¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están a todos y todos? Les damos la bienvenida a esta primera edición de una serie de entrevistas que vamos a realizar a nuestros invitados e invitados a colaborar con la comunidad psicoanalítica potosina, Psicoanálisis en San Luis. Y pues nada, quisiera darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Muchísimas gracias por ser quien inaugura esta serie de entrevistas. Y bueno, acá en México les decimos los padrinos, entonces un honor, un gustazo, un querido amigo, un colega, Juan Manuel Martínez. Bueno, mil gracias, Edgar. Un gusto estar charlando aquí contigo y muchas gracias por la invitación. No, pues las gracias son de nuestra parte. Quisiéramos comenzar preguntándote, bueno, algo quizás básico, pero a la par no tanto. ¿Qué es el psicoanálisis, Juan Manuel Martínez? Wow. No, no es básico, es una pregunta muy interesante. Yo, bueno, nada, no voy a hacer ningún disclaimer antes de responder porque no vale la pena, pero se entiende que es simplemente una opinión mía y en este momento de mi desarrollo profesional, digamos. Quizás en otro momento hubiera respondido otra cosa y quizás en el futuro responda a otra cosa también, ¿no? Excelente. Yo hoy te diría que el psicoanálisis es una práctica eh, clínica que tiene por objetivo disminuir el padecimiento neurótico de las personas. Nada, como todo, como toda definición deja cosas por fuera, deja cosas por dentro, que seguramente iremos platicando, pero yo te diría esencialmente que hoy te diría que el psicoanálisis es una práctica clínica que está acompañada de muchas otras cosas muy interesantes, pero esencialmente es eso. Muchas gracias. Sí, yo sé que no es para nada sencilla. Realmente creo que esa es una duda que muchas personas tienen y tenemos constantemente, ¿no? De qué es esto, a qué me dedico, qué es lo que hago. Y hablando un poquito sobre el tema, ¿cómo fue tu acercamiento al psicoanálisis? Digo, bueno, para quienes no lo sepan, históricamente en la República Argentina, bueno, pues hay muchísimo acercamiento a la práctica psicoanalítica, pero ¿cómo fue tu experiencia personal? ¿Hubo algún profesor, profesora que te sembró esa semillita desde el bachillerato, licenciatura? No lo sé. Sí, en realidad yo estudié psicología, pero donde yo estudié la corriente más predominante era el psicoanálisis, específicamente de orientación kleiniana, creo que esto ya lo he contado algunas veces, yo estudié con kleinianos, así que, no, imagínate que desde el primer año o el segundo año, no me acuerdo, pero ya teníamos materias como Freud 1, Freud 2, así que nada, la verdad que mi acercamiento fue bastante preliminar en la carrera y rápidamente me atrapó y rápidamente tuve muy en claro que me quería dedicar al psicoanálisis. Quizás lo que fue variando con el paso de los años de la carrera fue qué es psicoanálisis, ¿no? El de Freud, el de Klein, el de Lacan. Bueno, ahí tuve todo un recorrido que tú conoces muy bien, pero bueno, quizás la gente no tanto, que es que originalmente me acerqué mucho al psicoanálisis de orientación lacaniana, estudié mucho Lacan, expliqué mucho Lacan, me esforcé mucho en entenderlo y en explicarlo. Sin lugar a dudas, mi incursión en YouTube tenía ese objetivo, ¿no? Tratar de clarificar un poco la teoría de Lacan. Siempre tuve como un amor inicial con Freud, ambivalente como todo buen amor. Y últimamente estoy retomando mis raíces freudianas y postfreudianas y dejando un poco más de lado quizás la corriente más lacaniana. Pero siempre muy interesado en estos dos aspectos, ¿no? O sea, por un lado, la claridad de los conceptos teóricos y por otro lado, la simpleza o la simplicidad para hablar de cuestiones técnicas y clínicas. Esos dos puntos para mí fueron muy importantes, independientemente de qué autor me gustara más en cada momento, ¿no? Creo que eso es algo que se demuestra mucho a la hora de escuchar alguno de tus videos, de ir a alguna de tus intervenciones. Creo que lo que más buscas es precisamente esta claridad de transmisión, porque pareciera que hay como un vicio, ¿no? En las academias precisamente de hacerlo inaccesible, de hacerlo una suerte como incluso esotérica, ¿no? En el sentido de que solo los grandes iniciados con tal Exacto. maestro son los que tienen acceso a estos conocimientos,
pero háblanos un poquito, por ejemplo, ya hablaste de que tienes un canal de YouTube. Para quienes no lo sepan, tiene un canal de YouTube en el cual encuentran muchos videos en torno a la práctica psicoanalítica, pero preguntémonos un poco por tus orígenes. ¿Cómo fue este paso de ser estudiante, practicante del psicoanálisis, a pues difusor de las ideas en el ciberespacio, en YouTube? Bueno, qué buena pregunta. La verdad, como todo, fue un poco medio inesperado y a los tropezones, ¿no? Como todas las cosas que suceden en la vida. Yo, a mí siempre me gustó la docencia, siempre me gustó dar clases. Eh, Cuando terminé la carrera, empezamos a organizar con algunos colegas algunos pequeños grupos de estudio y bueno, yo daba un grupo de introductorio a la obra de Freud y demás. Siempre me gustó ese punto. Y la verdad, un día un amigo, amigo de mi vida personal, no tiene nada que ver con el psicoanálisis, al cual le mando un saludo grande, aprovecho a Agustín Briseño. eh, Él, charlando un día así sobre lo que yo estaba haciendo, me dijo, tendrías que grabar esas clases. Y yo le dije, ¿para qué? Dice, no, porque no sabes cómo puede evolucionar la cosa, no sabes si el día de mañana puede servir para algo. Yo te recomiendo que las grabes. Y en ese momento, bueno, los dispositivos, les estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Los dispositivos no eran lo que son ahora. Entonces yo le digo, bueno, y si grabo eso, ¿dónde lo guardo? ¿Dónde guardo todo ese material? Y él me dijo, ¿por qué no te creas un canal de YouTube? Yo te ayudo. Creamos un canal de YouTube, lo pones en privado y ahí vas guardando el material. Eso hice, le hice caso sin pensarlo demasiado, le hice caso. Y a medida que la cosa fue evolucionando, un día me dijo, así como me dijo grabalos, un día vino y me dijo, ¿y por qué no publicas alguno de tus videos? Y bueno, nada, el resto es historia. La verdad que en ese momento, yo, o sea, traten de transportarse a ese momento en el tiempo, ¿no? En ese momento no era para nada frecuente. Eh, Había un psicoanalista reconocido que era el gran Marcelo Augusto Pérez, que era el único que había subido material así como tal. Eh, y yo de pronto empecé a subir clases y actividades y demás, y bueno, empezó a funcionar muy bien, muy bien, muy bien. La gente reparaba un poco en esto que decías, Edgar, de la claridad y de la intención pedagógica. Y así como quien no quiere la cosa, hoy el canal tiene más de 40.000 suscriptores. Así que bueno, ese ha sido un poco el inicio. Y aquí aprovecharía para intervenir en cómo precisamente tú y yo nos conocimos y cómo se ha dado esta relación, porque literalmente, bueno, para quienes no lo sepan, eh, Juan Manuel estaba celebrando, no recuerdo si eran 30,000, 35,000 Sí, suscriptores, 20, 25, 30, algo por ahí. y entonces dijo, ¿cómo deberías celebrar? Yo ya le seguía en Instagram y le puse, deberías hacer un asadito acá en San Luis Potosí. ¿Por qué lo menciono? Porque también creo que muchas de las dudas o, digamos como intenciones que tenemos a la hora de proponer o subir cosas a internet, videos, reflexiones, etcétera, como que nos entra mucho esta duda de, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo lo voy a hacer y tal? Entonces, literalmente tuve el atrevimiento de escribirle Juan Manuel de responderme y como también dijiste, el resto es historia, nos coordinamos e hicimos la primera actividad hace un par de años ya. Lo menciono porque también es importante que sepan las personas que nos ven que precisamente hay gente real detrás, pues, o sea, que no es Claro. algo como inaccesible, que no es algo completamente ajeno a nosotros, más bien, y creo que esto es lo más importante de lo que acabas de decir, que en ese deseo de transmisión y en ese deseo también de recepción de las ideas y de ponerlas a dialogar, creo que sobre todo lo importante es que nos abramos al diálogo, que tengamos esa como apertura a buscar a estas personas y que muchas de las veces, si no es que el 95% de las veces van a estar abiertas a hacerlo. Entonces pasaste del canal, de los videos, de lo privado a lo público. Tal cual. A ver, yo sé que igual y la pregunta, bueno, quién sabe, iba a decir, no, no, es obvia, no es obvia, pero no tenías ni idea de lo que iba a suceder después. No, para nada. Nunca me imaginé. eh, es un poco lo que decías recién, digamos.
la gente quizás cuando nos ve en YouTube produce ciertas fantasías sobre nosotros y me parece absolutamente lógico, ¿no? Porque lo ves en la pantalla y bueno, da clases y tal. Pero los psicoanalistas, igual que cualquier otra persona, somos personas normales, ¿no? Entonces, nada, lo que yo sí sabía, digamos, es que a mí me gustaba dar clases y siempre había recibido buenos comentarios de mis clases, ¿no? Algunas correcciones y tal, pero en general buenos comentarios. Yo no dudaba de que las clases eran buenas. Ahora, jamás me imaginé que, digamos, que eso iba a escalar al nivel que terminó escalando, ¿no? Eh, pero bueno, eso es como todo, ¿no? Un poco de trabajo duro, un poco de suerte, un poco de todo en la mezcla y sobre todo esto que decías, la recepción y el intercambio con colegas que siempre estuvieron dispuestos a preguntar, a hacer críticas positivas, a escuchar lo que yo tenía para decir. Así que nada, en ese sentido soy, sin lugar a dudas, un afortunado. Y sí, justo, o sea, también esto como para referencias, ¿no? Hacia las personas que luego nos dicen, es que yo también quiero, me gustaría iniciar, por ejemplo, al inicio de la práctica. De nuevo, remontándonos a como estas cuestiones de los inicios, ¿cómo fue para ti? Digo, sé que acabas de tener un video, pueden ir a su canal de YouTube a verlo con Mauro, precisamente sobre el inicio de la práctica Sí. analítica. ¿Cómo fue para ti esos inicios? Bien, antes de responderte, voy a hacer un comentario rápido sobre esto del video. Yo, en este recorrido que vengo haciendo y de que seguro vamos a charlar, estoy en el punto donde me di cuenta que lo realmente complejo es empezar la práctica, ¿no? Es animarse a poder empezar a atender, tener las herramientas mínimas para iniciar, digamos. Entonces, por eso esto que decías, últimamente estoy dedicando tanto tiempo, por un lado, a la técnica, pero también por otro lado, a hablar con cierta naturalidad del inicio del trabajo para que porque si no también se pueden generar fantasías, ¿no? Como, bueno, claro, cuando yo tenga mi consultorio resuelto y haya leído todos los seminarios de Lacan, todas las obras de Freud, ¿no? Bueno, por supuesto mi inicio no tuvo nada que ver con eso, como el de nadie. Eh, Fue un inicio bastante duro. Yo me junté con dos amigos más y rentamos un consultorio. Me junté porque la verdad que no me alcanzaba para mí solo y porque no tenía ni un paciente, imagínate, o sea, no valía la pena. No valía la pena alquilar todo un mes de consultorio cuando no lo iba a usar ni siquiera una vez por semana, ¿no? Pero bueno, ahí se arma una paradoja que ahora quizás para los que están en la atención online no se arma, pero en nuestra época se armaba, que es si llegase a llegar un paciente, ¿dónde lo atiendo? ¿No? Digamos, hay muchas veces que los consultorios que se alquilan por hora o que se rentan por hora son consultorios más genéricos, ¿no? O sea, como más médicos o para hacer pruebas proyectivas, digamos, más de psicólogo, pero nunca vas a conseguir un consultorio que tuviera un diván, un sillón y bueno. Entonces, con otros dos amigos juntamos fuerzas y armamos el consultorio. Era un consultorio muy chiquitito realmente. Eh, y le pusimos un diván, un silloncito y un sillón para cara a cara. No cabía ni un escritorio, imagínate lo chiquito que era el consultorio. Y bueno, un día nos encontramos los tres, lo pintamos, trajimos los muebles. Los muebles los conseguimos de cada uno. Había uno que había conseguido un sofá, otro que conseguido un sillón. Entre los tres lo montamos. Y bueno, ese día fue un día de mucha felicidad y nos miramos la cara y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora esperar. Porque bueno, vieron el tema. Bueno, en esa época tampoco había Instagram, o sea que no era que uno se promocionara por las redes, ni mucho menos. Así que nada, yo recuerdo, ese año fue muy difícil porque bueno, hubo que pagar la renta, si bien por suerte la dividíamos entre los tres. Yo pagué todo el primer año de renta sin tener ni un paciente, ¿no? Entonces bueno, económicamente fue difícil, pero un día llegó uno, después llegó otro, después otro, después otro. Y si uno hace las cosas, voy a decir una obviedad, ¿no? Pero si uno hace las cosas más o menos bien, ¿no? Si uno más o menos supervisa, si uno más o menos está analizado,
si uno más o menos trata de no meter la pata demasiado profundo, la cosa va andando, ¿no? Fíjense, para quienes nos escuchan, lo importante que es este testimonio de viva voz, porque justamente rompe con la idea de que siempre ha sido así. Para empezar, me acabas de decir, por ejemplo, que no había redes sociales, lo cual ya pareciera que nos resulta inconcebible hoy por hoy. Inconcebible. Ujú. Y es que literalmente es como, si no tienes redes, o dónde te busco, porque, bueno, acá supongo que hay también esto de recurrir a la sección amarilla, a las páginas amarillas y buscar psicoanalista, psicólogo y tal. Bueno, y ahora resulta, de nuevo, un recurso que está al alcance de casi todos y todas, Es en el súper cual potente ese recurso. y que no sabe, volvemos a lo mismo, tampoco sabemos el alcance que va a tener, en Claro. tanto que luego creo que, y a ver, aquí me gustaría conocer tu opinión, al Sí. menos es como bastante difundido, sobre todo desde la vía académica, no compartir, bueno, al menos acá en México me quiero referir, no compartir lo que uno hace, en tanto que como que desprestigia la práctica, el oficio. Es decir, ¿a qué me quiero referir? En tu caso ahorita nos estás compartiendo una parte de tu historia, pero incluso hay contenido en el cual literalmente nos abres las puertas de tu consultorio. Sí. ¿Por qué lo estoy mencionando? O sea, para ti, ¿cuál es la importancia del desmontaje de esa fantasía del analista completo, del analista que ya lo tiene todo, del analista que se estudió todos los seminarios, que se formó con no sé quién? ¿Por qué es importante desmontar esa fantasía? Esa fantasía es importante desmontarla porque opera de forma superyoica contra los analistas jóvenes. Por eso, porque funciona como un elemento de inhibición. Es decir, lo que planteabas al inicio, bueno, a mí me gustaría dedicarme a eso, bueno, a mí me... Ah, qué interesante lo que están charlando estas personas, yo quisiera leer algo de eso. No, pero claro, ellos son psicoanalistas y eso es como una, ¿no? Como una especie diferente de ser humano. Y la verdad es que no. La verdad es que todo eso que decías recién, que realmente fue así durante mucho tiempo, le hizo mucho mal al psicoanálisis, ¿no? Le hizo mucho mal, primero porque lo alejó de los jóvenes, cosa que es un punto muy problemático porque los jóvenes siempre son el futuro. Y segundo, lo volvió una práctica un tanto oscurantista, ¿no? Y limitada para ciertos personajes especiales. Entonces, esta idea de no hacer, esta idea de no mostrar lo que se hace, es muy grave en el sentido de la formación de analistas. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque tu rol como formador o mi rol como formador de analistas es mostrarles cómo se hace esto. ¿Sí? Entonces, no es verdad, como se dijo mucho tiempo, que no se muestra porque esto es una forma especial y particular del caso por caso. Eso no fue cierto nunca. Lo cierto es que no se mostraba porque había analistas que les era más redituable este lugar del analista mágico misterioso, ¿no? Ujú. Eh, y eso siempre fue en detrimento de los analistas jóvenes. Siempre. Fíjate que qué idea tan fascinante, porque precisamente hay un limbo, o al menos acá lo que hemos notado, bueno, hablo desde mi localidad, desde San Luis Potosí, en general en las universidades, que es usualmente donde uno escucha hablar de psicoanálisis, hay este limbo entre ya egresé, ahora qué, que justo tú también, Exactamente. tú te hiciste, ¿no? Y las opciones son o muy pocas o de plano nulas. Eh, Exacto. Avaladas, creo que también, y esa es una cuestión, y bueno, aquí no sé en qué tantos embrollos nos vamos a meter, avaladas precisamente por lógicas institucionales, ¿no? Si no te formaste en tal lugar con tal persona, no eres, solo nosotros sí somos psicoanalistas. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, resolver esa postura? Bueno, me atrevo a hablar por lo que hemos ya platicado previamente. Podríamos preguntárnosla como antiinstitucional. Sí, 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 totalmente. Bueno, te voy a ser muy sincero, como te he sido con todo lo que charlamos hoy y lo que charlamos siempre. Al principio con mucha vergüenza, Mm,
al principio me implicó mucha vergüenza, porque esto que les estoy diciendo, digamos, se los digo desde hoy, y es mucho más fácil hablar desde el reconocimiento y desde haberlo logrado, ¿no? Pero en el inicio implicaba mucha vergüenza, ¿no? Porque yo también me había creído la idea de que estaba mal, de que eso estaba mal, de que eso no se hacía así, de que hacerlo por mi cuenta era un error, de que animarme a enseñar algo que a mí me gustaba estaba mal, porque ¿quién era yo para enseñar eso? ¿No? Solamente unos pocos elegidos pueden enseñar. Entonces, bueno, no te voy a mentir, al principio con mucha vergüenza, con mucha sensación de culpa, pero al mismo tiempo sabiendo que en realidad este camino no estaba mal, ¿sí? Pero bueno, si hoy la cosa está un poquitito menos rígida gracias a las redes sociales, imagínate esto hace 20 años, ¿no? Era realmente muy complejo. Así que así fue como lo hice, un poco escondiéndose, ¿no? Como el que sabe que está haciendo algo malo, pero al mismo tiempo con esta paradoja de exposición que decías, ¿no? Que es que para mí las redes sociales, perdón, YouTube trajo eso, ¿no? O sea, hubo un momento en el canal, cuando el canal pasó entre los 3.000 y 6.000 suscriptores, donde yo me estaba empezando a dar cuenta el alcance al que se podía llegar y el nivel de exposición que eso tiene y el nivel de ataque que eso genera también, ¿no? Ahí te quisiera interrumpirte porque luego pensamos que todo es miel sobre hojuelas, que todo es como de, claro, de nuevo, fantasías, ¿no? Claro, pues él, porque por lo que ustedes digan, Sí, piensen, ¿no? Pero, y esto también lo hemos platicado, creo que fue de las primeras cosas que te pregunté curiosamente, que cómo era también recibir el otro lado, ¿no? Los comentarios de, no sabes nada, cómo se te ocurre tú hablar de esto? No sabes que yo, quién soy yo, o este no ha leído a Lacan, a Freud, a quien sea. También, exacto. cómo ha sido para ti lidiar con ello? Durísimo, durísimo, porque por dos razones principalmente. Primero, por este tipo de ataques que decías, ¿no? Me parece que le falta leer, claramente no he entendido a Lacan, claramente no he entendido a Freud. Eh, el momento de exposición es un momento muy difícil porque te tiran de todos lados. O sea, te tiran los no psicoanalistas porque eso es pseudociencia, te tiran los psicoanalistas porque eso no es así, te tiran los psicoanalistas más ortodoxos porque cómo está hablando en YouTube de psicoanálisis. O sea, literalmente llega un momento donde te tiran de todos lados, ¿no? Y segundo, y esto también me pasó más o menos cuando el canal tiene como unos 6.000 suscriptores, y también lo hablé con mi amigo Agustín Agustín. Briseño, eh, que yo dedicaba mucho tiempo a hacer los videos. O sea, yo soy una persona que le gusta el psicoanálisis y le gusta leer. ¿Te imaginas que de edición de video no sabía nada? De cámaras no sabía nada, de micrófonos no sabía nada. Entonces de pronto me pongo a invertir en micrófonos, en cámaras. Pienso el tema que voy a hablar, lo expongo, lo grabo, lo edito. Hago toda una semana de trabajo y lo comparto. Y cuando comparto ese material recibe críticas. Yo en un momento me pregunté, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué necesidad tengo yo de subir estos videos a YouTube? Si encima la gente para quien la hago no lo quiere ver, porque no le gusta, porque se quejan, porque me atacan. Entonces la verdad que fue durísimo. O sea, atravesar esa barrera fue durísimo. Hoy te imaginarás que mi relación con el hate es muy distinta, eh, pero la verdad es que al principio no, uno no está acostumbrado a exponerse por fuera de los límites que uno generalmente frecuenta. Ujú. Y acá de pronto tienes gente que no sabes ni quién es, ni sabe quién eres, atacándote. Y es paradójico porque precisamente se toman el tiempo de ver el video, se toman el tiempo de escribir ese comentario, se toman el tiempo de meterse a tus redes a ver qué más haces y aún Ujú. así dicen, déjale, pongo este comentario que seguro lo va a lastimar o seguro, digo, no sé cuál sea la fantasía de nuevo, pero por ejemplo, a mí lo que me llama la atención también es, creo que eso es como una consecuencia, no quiero usar esta palabra, pero la voy a implementar, natural de hacer las cosas, ¿no? Lo Claro. bueno, lo malo. Bueno, me acabas de compartir un poquito sobre los haters y sobre gente que
pues está mucho más docta que nosotros y por eso Muchísimo. tiene la Claro, porque han autoridad. leído mucho. Claro, pero ¿qué pasa del otro lado? Por ejemplo, hablaste de Marcelo Augusto, psicocorreo. A ver, para quien no lo sepa, podríamos definirlo como el clásico, el OG, ¿no? El primero, o al menos, y El esto, primero. bueno, entonces tiene el dato de que es el primero, ¿no? Eh, con su pizarroncito y toda la cosa. Exacto. Cómo fue para ti después ese, digamos, esa bienvenida a esa comunidad de creadores de contenido, específicamente de psicoanálisis? O sea, es decir, ¿cómo fue para ti de consumir sus videos a colaborar con él en sus videos? Específicamente con No, Marcelo. no, un sueño, un sueño, un sueño. Eh, Volviendo a lo que decíamos al principio, así como hay gente que nos ve y piensa, oh, wow, yo pensaba eso de Marcelo, obviamente, ¿no? O sea, veía sus videos. En la carrera, cuando yo no entendía nada de Lacan, busqué sus videos. O sea, para hacer una idea de qué nivel de diferencia en los tiempos estamos hablando. Yo era estudiante cuando veía sus videos, ¿no? Ujú. Entonces, nada, tiempo después tener la posibilidad de coincidir, de charlar, me recibió en su casa, grabamos videos, este, conoció a mis niños, o sea, bueno, no, nada, otro nivel de... la verdad que un tipazo en muchos sentidos, en el sentido de ser un maestro mío, por lo menos de Lacan, sin duda fue un maestro. Eh, También en el sentido de abrir las puertas. Si para nosotros fue difícil YouTube, imagínense lo que habrá sido para él. Exacto. Esa generación era mil veces peor que la generación que nos tocó a nosotros, ¿no? Así que debe haber sido durísimo. Y después poder ser amigos a nivel personal, la verdad que no. No, conocerlo a él en ese sentido fue un sueño. Después pasa como todo, ¿no? Cuando uno a todo se adapta, incluso a lo maravilloso. Entonces ya después uno lo naturaliza y Marcelo es tu amigo y charlas con él y lo tengo en WhatsApp y nos mandamos audios. Aprovecho para mandar un saludo grande a mi maestro Marcelo Augusto Pérez. Fue un sueño. Y después me pasó con otros, que perdón que no me preguntaste, pero por ejemplo con Matías Tabil me pasó lo mismo, juntarme con él, armar videos, charlar, interactuar. Después, bueno, la vida de cada uno tiene sus idas y vueltas y bueno, ellos están en Buenos Aires, yo no, entonces no lo frecuento tanto como me gustaría, pero después me pasó con colegas de Chile, con colegas de México, bueno, cuando la cosa fue expandiendo, con colegas de España, y hoy puedo decir con mucho orgullo que tengo amigos psicoanalistas en muchos países, eh, y nada, todo esto se lo debo a YouTube, básicamente, ¿no? Fíjense, o sea, por ejemplo, creo que esto que acabas de mencionar es bien importante porque lo que decíamos es consecuencia de hacer las cosas. Eh, Digo, para quienes nos estén viendo, me incluyo, por supuesto, en lo que voy a decir, ¿no? Que estamos como por iniciar una serie de actividades o que tienen algún proyecto, eso es la consecuencia de hacer las cosas. Y lo dijiste quizás en términos muy winnicottianos, ¿no? De más o menos bien, suficientemente bien. Y, Suficientemente bien. y vaya, eso es la consecuencia de hacer las cosas, ¿no? Ahorita que hablábamos de Marcelo, por ejemplo, claro, todos recordamos sus videos, o bueno, quienes los hemos frecuentado, pero por ejemplo, ahorita que mencionabas que no te imaginabas tener su WhatsApp, conocerle, ir a su casa, etcétera, ¿no? Eh, lo que te quería preguntar era, ¿cómo fue también este pasaje, por así decirlo, ¿no? De yo hago mis cosas, porque bueno, quiero también hacer un breve paréntesis. Juan Manuel Sí, se encuentra en la ciudad de Mendoza. Como dice, no se encuentra en Buenos Aires, que usualmente, y esto lo sabemos también en casi todos los países, por ejemplo, aquí donde yo me encuentro en San Luis, no es lo mismo que en Ciudad de México o que en Monterrey, es claro. decir, que las capitales o ciudades más grandes, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese recibimiento en Buenos Aires por parte de otros creadores de contenido? La verdad que bueno, la verdad que bueno en general. Yo diferenciaría, para ser totalmente justo, la recepción de mis colegas creadores de contenido, ¿no? Como pueden ser, por mencionar algunos, Marcelo o Matías, o bueno, muchísimos más que no quisiera dejar afuera, gente con la que he ido a colaborar en otros países y siempre me abrieron las puertas. De, yo lo diferenciaría esa recepción de los psicoanalistas del establishment, digamos. O sea, eh,
porque ahí la verdad que no solamente no fue buena, sino que fue bastante mala. Eh, en mi país hay servicios hospitalarios donde los residentes tienen prohibido participar en mis seminarios. Eh, Tienen prohibido ver mis videos, ¿no? Entonces, bueno, nada. Seguramente los colegas que se dedican a esto son gente con la mente bastante más abierta. De hecho, se dedican a YouTube y a las redes y tal. Los psicoanalistas del establishment no son tan así, ¿eh? Y bueno, como por ejemplo esto que te digo. O sea, yo sé de lugares donde no se tienen prohibido participar en mi grupo de estudio. Uno diría, bueno, pero 2025, sí, 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 hay gente que prohíbe a otros lo que puede estudiar y lo que no puede estudiar, lo que puede leer y lo que no puede leer. Entonces, la verdad que buena por parte de los colegas que valoran mi trabajo y que se dedican a redes, y no tan buena desde colegas que, bueno, no están de acuerdo ni con mi forma de difusión, ni con el medio que uso para difundir, ni con la lectura que tengo de Lacan ni de Freud, y no tienen ningún empacho en prohibirlo, en prohibir a sus alumnos estudiar conmigo. Fíjate que volvemos como al tema, quizás titulemos este video, ¿no? Como el desmontaje de la figura del psicoanalista, porque precisamente, ¿no? Nos resultaría inconcebible, nos resultaría muy difícil de creer que esto suceda en pleno 2025 y sin embargo sucede. Sí. Digo, es triste lo que acabas de compartirnos, pero bueno, también sabemos que como todo, ¿no? Hay resistencias, se fuga y bueno, habrá gente que lo acepte, habrá gente que no. Y también me dejas pensando, por ejemplo, en el tema de incluso de la transferencia, ¿no? Que cómo lo vas a prohibir? O sea, porque esa ha sido como una constante? Digo, quizás ahorita yo estoy haciéndome la pregunta en voz alta, pero ¿cómo ha sido siempre una constante de los planos institucionales como el cercenar, como esa cuestión transferencial, ¿no? Claro. Pero, Yo creo que porque, bueno, hay cosas que. Hay cosas. Hay cosas generacionales incluso que la generación anterior no puede tolerar de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, yo, si una crítica que escuché 1 millón de veces fue psicoanálisis por YouTube. No, no, no se puede. Como en un videíto, que en un videíto vas a explicar a Lacan. Esa frase la escuché. Hoy ya no, porque bueno, obviamente la evolución del tiempo nos terminó dando la razón, ¿no? Nosotros mismos estudiamos así, nosotros mismos enseñamos así. Hoy tenemos medios tecnológicos, así que al final teníamos razón. Pero sí debo decirte que en su momento hubo mucha gente que decía eso, como, ay, no, no. Un verdadero psicoanalista es un grupo, en un grupo. ujú, Y bueno, nada, como todo fue cambiando y eso cambió. Y hay gente que cuando se resiste al cambio, la última herramienta que le queda es la censura, ¿no? ujú. Digo, para que también esto resuene con quienes nos escuchan, que sepan que no ha sido sencillo, que ha sido un camino abrupto, sinuoso, pero también muy enriquecedor. Y eso, que uno va encontrando gente en el camino que va sumando en lugar de restar. Sin duda. Remitiéndonos de nuevo a los orígenes, tienes un video en el cual entrevistas a Jorge Huerta. Sí, ¿Es de tus sí. primeros videos? De mis primeros videos, sí, sí, sí. Ah, ¿Cuál es la ah, pregunta? la ¿Hablo de- sobre eso? ¿Cuento esa historia? Ah, bueno, bueno. no, 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 antes de eso, los remitimos a ese video si lo gustan buscar. ¿Por qué lo estoy trayendo a colación? Porque de nuevo, creo que hoy nos estamos preguntando mucho sobre los orígenes, pero justamente lo quise sacar a colación porque en el video, y lo voy a decir con todo respeto, obviamente se ve que era de otra época, hasta se ve que está grabado de cierta manera, es decir, que no tenías lo que tienes ahora, que, no, para nada. y a lo que me quiero referir es, con los medios que tenías, hiciste algo, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. ahora sí, si nos Porque, puedes... Ajá. bien, primero digo algo sobre eso y ahora respondo. Porque los contenidos siempre exceden a los medios, ¿no? O sea, el contenido que es bueno no requiere de excelentes medios para ser difundido, ¿sí? O sea, vos podés tener una película de Marvel de 150 mil millones de dólares
y después puedes tener una película absolutamente fascinante y genial grabada con un celular. Porque el contenido siempre excede el medio mediante el cual se graba o se edita, ¿no? Por supuesto que a medida que ustedes tengan mejores medios, pues obviamente el resultado final va a ser más bonito y va a ser mejor. Pero la gente, yo si algo me entendí muy tempranamente en mi canal, es que la gente no valoraba la cámara con la que yo me estaba filmando. Mi canal no era un canal de videografía, no era un canal en el que hacía evaluaciones de los mejores micrófonos. Me di cuenta muy rápidamente que mi canal era un canal de ideas y que lo que la gente veía, lo veía por mis ideas y eso les parecía interesante. Entonces dejé de perder el tiempo en elementos accesorios como comprarme una cámara nueva y rápidamente entendí que el mensaje es mucho más potente más allá de los medios. Ahora sí, voy hacia ese video. Ese video ni siquiera... Bueno, yo cuando grabé ese video ni siquiera estaba pensando en YouTube y en dedicarme a YouTube. De hecho, en ese video, para que lo vean, ni sabía que ese video seguía dando vueltas por ahí, pero para que quienes lo vean, ese video es una entrevista. Yo hago una entrevista a un psicoanalista, yo en ese momento había tenido que 20 años, 22 años, no mucho más que eso, 23 como mucho, ponele. Yo hago una entrevista a un psicoanalista que sin lugar a dudas, lo sigo pensando, pero más lo pensaba todavía en ese momento, es un tipo que sabe muchísimo. Y lo que yo pensé fue, ¿por qué lo que sabe este tipo solo lo vamos a escuchar los que estamos acá? ¿Por qué no lo va a escuchar gente que está en otros lugares? Y creo que así le vendí la idea a él. Él no estuvo tan de acuerdo con esa entrevista. No sé si se nota en el video, pero él me decía, ¿pero a usted le parece? Y yo le decía, sí, quédese tranquilo, va a quedar muy... Pero me parece medio extraño. No, usted tranquilo. Está claro que yo ya desde esa edad tenía la idea de que YouTube iba a funcionar para educar. No era que yo, todavía no pensaba que yo pudiera ser capaz de educar a alguien, pero sí quería mostrar a alguien que yo sabía que tenía mucho para decir, como el profesor Huerta. Así que un poco renuentemente creo que aceptó, por mi insistencia seguramente. Y lo grabamos. No recuerdo cuáles hayan sido los medios y hace miles de años que no veo ese video, así que no sé qué tan malo es, pero les puedo asegurar que el contenido es buenísimo porque yo me acuerdo que eran unas preguntas y él respondía. Le dije, le mando las preguntas y me dijo, no, lo hablamos en ese momento. O sea que a mí ya me pareció fabuloso porque dije, claro, este tipo no quiere ni preparar lo que va a decir. Nada. Disculpen los medios audiovisuales, pero estoy seguro que el contenido es genial porque ese hombre es genial. Y a lo que quería llegar con todo esto es, no tanto por, de nuevo, como por criticar en sí la calidad del video, sino que se nota que fue de tiempo antes, Obvio. que fue con una tecnología que quizás hoy ya no, hoy queda obsoleta, por ejemplo. Seguro. Sin embargo, y digo, sí es cierto, sí se nota cierta incomodidad, pero también mucha apertura. Yo Sí. a lo que quería traer a colación el video era precisamente que notamos a un Juan Manuel joven, a un Juan Manuel incluso nervioso, o sea, pero en el sentido de que estabas con alguien que te representaba tanto y y que te abrió, digamos, como sus ideas, te las compartió y tú compartiste esas ideas con el mundo, ¿no? Exacto. Era mi maestro y con los maestros uno siempre tiene... Hay algo edípico en esa cuestión, ¿no? Digamos, cuando uno ve a estos hombres grandes que dicen cosas importantes y uno al lado de ellos es chiquito y aprende de ellos y hay algo de ese momento que es fundamental. Como también es fundamental el momento donde uno también se hace grande, donde uno ya es grande y ya puede volver a hablar con sus maestros casi de igual a igual, te diría, ¿no? Y uno tiene sus propios hijos que lo miran a uno. Lo que trato de decir es que eso es natural en el movimiento psicoanalítico. El problema viene cuando uno trata, y esto pasó 1.000.000 de veces en psicoanálisis, cuando uno trata de cortarle las alas a los niños, ¿ven? O sea, no, claro, como se formó conmigo, ahora me debe algo a mí, y entonces siempre va a tener que estar abajo mío. Y eso es lo
que es el problema edípico, eso es lo que ha traído tantos conflictos en psicoanálisis, ¿no? Entonces, así como Huerta nunca hizo eso conmigo, o Marcelo nunca hizo eso conmigo, y podría decir otros miles más, que bueno, ahora no me acuerdo, pero les debo todos mis respetos, yo siempre tuve en mente nunca hacer eso con los míos. Ujú. Hubo gente que estuvo en mis grupos de estudios y vos te dabas cuenta que era, vos lo veías de chiquito y decías, este va a despegar. Y un día despegaba. Y cuando despegaba, para mí es mucho más importante ayudarlo en ese camino de despegar. Compartirle cómo hacer los videos, cómo los grabás, cómo los vas pensando, qué temas son relevantes. Porque al fin y al cabo, cada uno termina haciendo su camino, ¿no? La lógica psicoanalítica lamentablemente siempre fue la contraria. No, no, yo soy el líder de este grupo y tú me debes a mí tu formación, entonces para mí vas a tener que quedarte siempre aquí abajo. Por eso las rupturas, por eso los crecimientos de los niños, digamos, de las siguientes generaciones, siempre fueron a través de conflicto. ¿Ves? En psicoanálisis me refiero. Sí, y de eso está plagado, digamos, el movimiento psicoanalítico. Precisamente, y retomando esta idea, para ti, ¿qué importancia tiene, digo, ahorita, porque lo traemos, hasta es nuestro nombre como comunidad, justo esto de generar comunidad, porque de nuevo, remitiéndonos a la figura de Marcelo Augusto, que fue, digamos, no sé si uno de los iniciadores o el iniciador, digamos, de compartir esta serie de videos en YouTube, eh, es un lugar solitario, ¿no? Claro. Y muchas de las personas quizás no se animaban por estas precisas fantasías que mencionábamos, ¿no? De cómo yo no me he ganado ese lugar, yo no soy nadie, etcétera. Y luego estos atrevimientos y despuntan y generan aún mayor, más que una identificación, me atrevería a decir como ¿se puede hacer eso? Me gustaría hacerlo, ¿no? Es decir, que en ese tenor, dos preguntas. Una sería como para ti, ¿qué importancia o cuál es la relevancia, digamos, de generar comunidad, no solo con las personas con las que les llegan tus videos, sino en tus encuentros presenciales, a través de tus libros, a través de tus redes sociales? Y la segunda pregunta sería, ¿qué recomendaciones le darías, por ejemplo, a alguien que quiere comenzar a hacer contenido de psicoanálisis en redes, en YouTube, etcétera? Bueno, yo creo que, a ver, lo primero que haría es decir que comunidad, por el hecho de la comunidad, no tiene para mí un valor en sí mismo. O Ujú. sea, ustedes pueden tener sus amigos fuera del psicoanálisis, juntarse a comer asado con ellos y va a estar todo bien, digamos. O su familia, ¿no? Yo creo que el valor de la comunidad en sí mismo no es simplemente por el hecho de comunidad, sino por tratar de producir un ida y vuelta de pensamientos, ¿no? Este creo que es el punto central. Con la mayoría de mis maestros, no es el caso de Marcelo, porque bueno, Marcelo después tuve la suerte de conocerlo más personalmente, pero con la mayoría de mis maestros nunca tuve un contacto personal. ¿Sí? Teníamos grupos de estudios donde aprendíamos y listo. Eh, entonces, no es por el hecho de la comunidad en sí. Es más, otro ejemplo que tengo, las escuelas de psicoanálisis. Fíjense cómo se juntan, son una comunidad y eso no tiene ningún valor intelectual. Porque todos repiten más o menos lo mismo, porque básicamente se pelean entre ellos por cuestiones grupales. O sea que la verdad que la comunidad, en tanto comunidad en sí mismo, por la comunión, no tiene un valor en sí. Pero creo que sí es importante esto que estás diciendo de la interacción. Ujú. Que no sé si es lo mismo que la comunidad, como interactuar, como esto que estamos haciendo ahora. Nosotros, si bien hablamos seguido por WhatsApp, hace 2 años que no nos vemos. Nos Es vamos a cierto. volver a ver ahora, tendremos la actividad, comeremos un asado y por 2 años más no nos veremos. Entonces, ese tipo de intercambio yo creo que es valioso. Ahora, cuando la cosa se empieza como a regularizar, institucionalizar, bueno, nos vamos a ver todos los miércoles. Yo creo que hay una parte del momento de la formación del analista que eso es muy importante. Pero después hay otro momento donde eso tiene que evolucionar a otra cosa. Si no tenés el típico eterno estudiante, viste que en todos los grupos de psicoanalistas hay un eterno estudiante, el tipo que tiene 45, 50 y sigue ahí y sigue aprendiendo. Eso para mí no es un buen indicador. Vale, sí, creo que también esto de la interacción es sumamente importante, porque luego pareciera que nos encontramos como en una cámara de eco, ¿no?
dijo tal, repito tal, pero no, ¿cómo se te ocurre pensar esto distinto? Y ese es el reto, que creo que muchas de las asociaciones, escuelas, instituciones en ello fracasan, ¿no? En que no se da una pauta a pensar distinto o a generar ideas diferentes. Más bien es como de, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Vámonos, porque no nos sirves, porque no. Exacto. Y en ese punto creo que YouTube en particular y las redes en general sirven mucho para resolver ese problema. ¿Ves? Porque en el fuero íntimo de tu casa, mientras lavas los platos, si pones un video mío, o pones un video de Matías, o pones un video de Bruno, o pones un video de Marcelo, nadie te ve. Y con algunas cosas vas a estar de acuerdo, con otras vas a estar en desacuerdo, y a nadie le importa. Pero vos podés ir creando como complejidad en tu mente, ¿ves? Como, ah, bueno, Juan dijo esto, pero Marcelo dijo lo contrario, pero tal dijo otra cosa. Entonces, eso creo que está muy favorecido. O sea, yo creo que antes de YouTube el psicoanalista estaba muy atado por lo regional, Mm. ¿viste? O sea, o tener que ir a la Ciudad de México para formarse, o tener que ir a la Ciudad de México para analizarse, o tener que viajar a París para... Eso se perdió por suerte, porque hoy con un clic podés ver una clase de psicoanalista que más te guste en la situación en la que estés. Sí, y eso también recibió bastante, digamos, resistencia por parte de ciertos analistas, ¿no? De tampoco es posible sostener un análisis online porque, de nuevo, ¿no? Es que el cuerpo, es que la presencia del analista, bueno, cosas que sabemos que afortunadamente, como dices, ¿no? Fueron cayendo. Yo creo que para ir en esta recta final de esta entrevista, Juan Manuel, bueno, Ujú. nada más esa pregunta quedó pendiente. ¿Qué le recomendarías a aquellas personas, digo, que se van iniciando en la práctica analítica? Ya hay un video para ello, pero que para la difusión de las ideas, por ejemplo, en Internet, en YouTube, en redes, ¿qué les recomendarías? Yo les recomendaría tener muy en claro qué es lo que quieren. Es decir, ya que estamos hablando sinceramente, hablemos mal y pronto. No es lo mismo crearte un Instagram para enseñar psicoanálisis que crearte un Instagram para atraer pacientes. No es lo mismo, ninguno de los dos está mal, todos somos libres de hacer lo que queramos, pero no es lo mismo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo quiero, como vos decías, contar un poco lo que yo hago, porque mi interés es que si hay gente que le gusta eso, se venga a atender conmigo, yo creo que ese es un tipo de contenido, Ujú. ¿no? Un contenido quizás un poquito menos intelectual, con palabras un poco más coloquiales, donde te muestres, sí, serio y profesional, pero tranqui, ¿no? Como una persona más o menos accesible para que la gente se anime a contactarte. Si lo que te gustaría hacer es más como una especie de difusión teórica del psicoanálisis, o sea, explicar a la gente cómo vos entendés el complejo de Edipo, a qué se refiere Freud con represión, cuál es el concepto de otro en Lacan, para mí eso va orientado de otra manera, porque primero no está orientado a gente común y corriente, sino a analistas, analistas en formación, o analistas que tengan que rendir un examen en la universidad y quieran entender, bueno, a ver cuál es la diferencia entre el otro y el otro en Lacan, ¿no? Entonces el contenido ahí tiene que ser bastante más bibliográfico, ¿no? Más orientado hacia lo académico. Ya podés hablar en un lenguaje más técnico, porque lo que realmente te interesa es que sean colegas. Yo creo que eso es lo más importante. En una época era suficiente con que abrieras tu Instagram, pusieras frases de reflexión, de psicoanálisis. Hoy ya no es suficiente eso, porque la gente no contacta con una página que tiene frases. La gente contacta con gente. Entonces, si lo que estás deseando es que más pacientes se acerquen a tu forma de hacer psicoanálisis, vas a tener que mostrarte y vas a tener que mostrar un poco cuál es tu forma de hacer psicoanálisis. Siempre sabiendo, como decía Edgar al principio, que eso te va a traer un montón de críticas, sobre todo de parte de los colegas que no se atreven a hacerlo, Claro. pero la orientación, o sea, hacia qué es lo que uno quiere conseguir es muy importante en redes, me parece a mí. Bueno, pues nada más para ir finalizando esta muy, muy grata entrevista, de nuevo, pareciera que
que no ha pasado el tiempo, que, no que sí seguimos en contacto y que, bueno, ya nos estaremos viendo en un mes aprox. Bueno, Seguro. depende de cuándo subamos este video, pero para invitarles a la actividad, ¿qué vienes a hacer acá a México, específicamente a San Luis? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, vamos a estar trabajando en un seminario, que obviamente por ser de transmisión es un seminario teórico, pero de teoría sobre la práctica. Específicamente sobre lo que vamos a hablar es sobre la transferencia. Pero no solamente sobre la aparición de los fenómenos transferenciales o qué es lo que el psicoanálisis valora de la transferencia, sino de cómo operar con ella técnicamente. Es decir, cómo se interpreta la transferencia, cómo se la muestra al paciente, cómo se habla de ella en el dispositivo, cómo observar fenómenos transferenciales en el consultorio. Vamos a tener ejemplos de sueños transferenciales y sus interpretaciones. La idea es orientar a través de un concepto teórico como la transferencia, orientar la técnica, es decir, entender cuál es el elemento absolutamente diferencial de la clínica psicoanalítica con respecto a todas las otras, porque bueno, hay muchas técnicas psi, digamos, ¿no? Y cada una tiene sus especificidades. Pero la única que opera sobre la aparición de fenómenos transferenciales es la psicoanalítica. Entonces el objetivo del seminario va a ser ahondar un poco sobre eso y poner ejemplos prácticos. Bueno, y les invitamos a que asistan a este seminario, es con modalidad presencial y modalidad virtual. Se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, 15 de febrero, a las 10 horas de México. Durará 4 horas. Es en el Museo Leonora Carrington. Si son gustosos de acompañarnos presencialmente, hay un cupo limitado. Todos los informes y detalles de inscripción están en nuestras redes y de manera virtual también. Les hacemos llegar la liga de acceso. Y pues nada, Juan Manuel, como siempre, un gusto, de verdad. Qué grato que vas a estar por acá, qué grato vernos, compartir estas ideas, compartir anécdotas. Por ahí también estuvo pendiente de que no sé si has ahondado en cómo ya te quieres alejar un poquito del lacanismo, pero Uh no -huh. sé si quieras ahondar en ello o lo dejamos para otra ocasión. Bueno, hago un comentario un poco breve. Es un poco lo que te decía al inicio cuando empezamos a charlar. Yo he tenido distintos momentos con distintas incursiones en distintas teorías, porque el psicoanálisis, si bien engloba una serie de escuelas, no es una unidad, está armado de distintas células, digamos. Y por mucho tiempo me acerqué a la teoría de Lacan, ¿no? A la perspectiva lacaniana, digamos, del psicoanálisis. Eh, y últimamente estoy retomando mi primer amor, Freud y los postfreudianos. Siempre me gustó mucho Melanie Klein, me gustó mucho Winnicott, como mencionabas hace rato. Es un autor para mí súper importante. Bion, Meltzer, algunos freudianos, algo de la psicología del yo. Y me parece que lo que he notado es que, si bien yo tuve la suerte de ser bastante instruido en eso durante mi formación, me doy cuenta, al menos en Argentina, yo en México es un poco distinto esto, pero en Argentina muchas veces la formación en psicoanálisis pasa por Freud y Lacan, Ujú. y algunos poslacanianos, Miller, Eric Laurent, Colette Soler. Pero hay todo un vacío conceptual en los años de desarrollo del psicoanálisis, como si como todos los postfreudianos cerraron el camino y se desviaron de Freud, no vale la pena estudiarlos, ¿no? Y ese es un error grave porque, primero, no es cierto que todos se desviaron, y segundo, por supuesto que no es cierto que no vale la pena estudiarlos. Así que creo que estoy acercándome un poco a ese lado. Cuando yo vuelva de México, voy a arrancar un grupo de estudios sobre Bion. Así que bueno, nada, a eso debemos mi pequeño alejamiento de la clínica lacaniana. Pasé muchos años también leyendo Lacan, enseñando Lacan. Creo que ya tengo ganas de otras cosas. Es un poco eso.
Y te agradezco mucho, antes que nada, el tiempo, pero también la honestidad y la sinceridad. Creo que eso ha sido como algo que ha permeado toda esta entrevista. Y pues ahí lo tienen. Les invitamos a seguir las redes de Juan Manuel Martínez, su canal de YouTube, su Instagram. Suscríbanse a su Patreon. Hay actividades muy, muy interesantes. Tiene grupos de estudio, grupos de supervisión. Todas sus clases quedan grabadas. Mm. Es una gran plataforma para seguirnos formando, para seguir aprendiendo. Y de nuestro lado, pueden seguirnos como comunidad.psi en Instagram y ahí van a enterarse de muchas cosas más. Se viene una serie de entrevistas que como les comentaba al principio, inaugura Manuel y todo, Juan Manuel, perdón. Y todo esto va alrededor de que se acerquen a las personas que están detrás de sus proyectos, que también sepan que no ha sido sencillo, que no es sencillo, pero que más gente se une, más gente lo apoya y si tú estás escuchando esto y te quieres aventar a hacer algo, que sepas que nadie lo ha tenido fácil, pero los frutos, digamos, que se recogen son enormes, son gratificantes y que todo esfuerzo siempre es bien recompensado. Y pues nada, le vamos a dejar aquí por hoy. Juan Manuel, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta Mendoza y próximamente nos vemos por acá. Bueno, Edgar, mil gracias, un abrazo de vuelta y nos vemos en México entonces. Cuídate mucho, hasta luego. Que estés muy bien. Y listo.